Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Celefais. En un sueño, Curanés vio la ciudad del valle y la costa que se extendía más allá, y la cumbre nevada que dominaba el mar, y las galeras de alegres colores que zarpaban del puerto con rumbo a lejanos parajes donde el mar se funde con el cielo. Fue en un sueño también donde recibió el nombre de Curanés, ya que cuando estaba despierto se le conocía por otro nombre. Quizá resultara natural para él soñar con un nuevo nombre, pues era el último miembro de su familia y se encontraba solo entre millones de indiferentes londinenses, así que no eran muchos los que hablaban con él y le recordaban quién había sido. Había perdido sus tierras y riquezas, y le traían sin cuidado las vidas de las gentes que le rodeaban, ya que prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Sus escritos provocaban carcajadas en todos aquellos a quienes se los mostraba, así que, después de un tiempo, se los reservó para sí mismo, y finalmente dejó de escribir. Cuanto más se alejaba del mundo que le rodeaba, más maravillosos se volvían sus sueños, y habría resultado totalmente fútil intentar plasmarlos en una hoja de papel. Curanés no era un hombre moderno, y tampoco pensaba como los demás escritores. Mientras estos se esforzaban por despojar de sus vidas todas las envolturas adornadas de mitos y mostrar con fea desnudez la inmunda realidad, Curanés solo buscaba la belleza. Cuando no encontraba la manera de revelar la verdad y la experiencia, se sumergía en la fantasía y la ilusión, y la encontraba en su mismísimo umbral, entre los recuerdos brumosos de los cuentos y sueños de la niñez. Pocas son las personas que conocen las maravillas ocultas en los relatos y visiones de su juventud, pues cuando somos niños escuchamos y soñamos y pensamos en cosas apenas sugeridas, y cuando llegamos a la madurez y tratamos de recordar, nos convertimos en personas torpes y prosaicas, cegadas por el veneno de la vida. Pero algunos nos levantamos en medio de la noche entre insólitas fantasías, colinas y jardines encantados, fuentes que canturrean bajo el sol, acantilados de oro que se yerguen sobre mares susurrantes, llanuras que se extienden al pie de unas ciudades soñolientas de bronce y piedra, y sombrías procesiones de héroes a lomos de enjaezados corceles blancos que cabalgan por los linderos de los bosques más espesos. Entonces sabemos que hemos mirado hacia atrás, a las puertas de marfil que se abren a ese mundo de maravilla que un día, antes de alcanzar la sabiduría y la infelicidad, fue nuestro.
Curanes volvió muy pronto a su viejo mundo de la niñez. Había estado soñando con la casa en donde nació, la enorme casa de piedra cubierta por la hiedra en la que habían vivido 3 generaciones de antepasados suyos y en la que había esperado morir. Brillaba la luna y Curanes paseaba con sigilo en medio de la balsámica noche veraniega, atravesaba jardines, descendía terrazas, dejaba atrás los grandes robles del parque y tomaba el largo camino blanco que conducía al pueblo. El pueblo parecía muy viejo. Sus bordes estaban carcomidos como la luna cuando empieza a menguar, y Curanes se preguntó si los picudos tejados de las casitas velaban el sueño o la muerte. Las calles estaban cubiertas de largos tallos herbosos y los cristales de las ventanas a uno y otro lado estaban hechos añicos o miraban ciegamente. Curanes no se detuvo, sino que continuó caminando pesadamente como si se sintiera atraído por algo. No se atrevió a desobedecer ese impulso por temor a que se convirtiera en una simple ilusión más como la que rige las urgencias y aspiraciones de la pobre vida real, que no lleva a ningún objetivo concreto. Entonces se sintió atraído hacia una callejuela que se abría en la arteria principal del pueblo y corría hacia los acantilados del canal. Y así llegaba al final de todas las cosas, al precipicio, al abismo donde el pueblo y el mundo caían abruptamente en un vacío infinito y sin ecos, donde incluso los cielos brillaban huecos y sin chispa bajo la luna carcomida y las vigilantes estrellas. La fe le instó a seguir avanzando hasta el borde del precipicio y lanzarse al abismo, y allí flotó mientras descendía y pasó entre sueños sombríos, inimaginables e informes, entre esferas de tenues resplandores que podían haber sido sueños apenas formados, entre seres alados y burlones que parecían mofarse de los soñadores de todos los mundos. Luego pareció abrirse una grieta en medio de las tinieblas que lo envolvían y vio la ciudad en el valle, reluciendo en la distancia, muy lejos allá abajo, sobre un fondo de mar y cielo y una montaña coronada de nieve cerca de la costa. Curanes se despertó nada más ver la ciudad. Sin embargo, aquella mirada fugaz le bastó para saber que no era otra que Celefais, en el valle de Oth Nargai, más allá de los cerros tanarianos, donde su espíritu había morado toda la eternidad que albergaba una hora de aquel atardecer veraniego. Mucho tiempo atrás, cuando había escapado de su niñera y dejado que la cálida brisa marina le arrullara hasta caer dormido, mientras contemplaba las nubes desde el acantilado que se erguía junto al pueblo. Había protestado cuando lo encontraron. Le despertaron y le llevaron a casa, porque justo en el momento en el que le hicieron volver a la realidad, estaba a punto de embarcar en una galera dorada rumbo a esas regiones seductoras en las que el mar se funde con el cielo, y también ahora se sintió igualmente irritado al despertar, pues al fin había vuelto a encontrar su ciudad tras 40 monótonos años. Pero 3 noches después, Curanes volvió a Celefais. Como antes, primero soñó con el pueblo dormido o muerto y con el abismo que debía descender flotando en silencio. Luego apareció la grieta luminosa y volvió a contemplar los centelleantes minaretes de la ciudad y las etéreas galeras ancladas en el puerto azul y los árboles ginkgo del monte Arán
meciéndose al compás de la brisa marina. Pero en esta ocasión no fue arrojado del sueño y descendió con suavidad sobre la ladera herbosa como una criatura alada, hasta que, al fin, sus pies se posaron dulcemente en el césped. En verdad, había regresado al valle de Oth-Nargai y a la espléndida ciudad de Celefais. Curanes deambuló entre hierbas aromáticas y esplendorosas flores, cruzó el burbujeante Naraxa por el pequeño puente de madera en el que había grabado su nombre tantísimos años atrás, y atravesó la susurrante arboleda que daba paso al gran puente de piedra a la entrada de la ciudad. Todo parecía muy antiguo, pero los muros de mármol no habían perdido su esplendor, ni se habían deslustrado las pulidas estatuas de bronce que se erguían sobre ellos, y Curanes supo que no tenía por qué temer que hubieran desaparecido todas las cosas que él conocía, pues incluso los centinelas de las murallas eran los mismos, y seguían tan jóvenes como antaño los recordará. Cuando entró en la ciudad, tras cruzar las puertas de bronce y pisar los empedrados de ónice, los mercaderes y los conductores de camellos le saludaron como si jamás hubiera estado ausente. Y lo mismo sucedió en el templo turquesa de Nath-Orzad, donde los sacerdotes, tocados con guirnaldas de orquídeas, le comunicaron que el tiempo no existe en Oth-Nargai, tan solo una juventud perpetua. Entonces Curanes descendió por la calle de las columnas hasta la muralla del mar, y se mezcló con los comerciantes y marineros, y con gentes extrañas que procedían de las regiones en el que el mar se funde con el cielo. Allí permaneció mucho tiempo, contemplando por encima del malecón las resplandecientes ondas del mar que centelleaban bajo un sol desconocido, y las galeras de lejanos parajes que se mecían suavemente sobre el agua. Y miró también el monte Arán, que se alzaba majestuoso sobre la costa, con sus verdes laderas cubiertas de árboles ondeantes y con su nívea cumbre rozando los cielos. Más que nunca deseó Curanes zarpar en una galera rumbo a esos lejanos lugares de los que tantas historias extrañas había escuchado, y buscó al capitán que en tiempos remotos había accedido a embarcarle. Encontró al hombre, Azib, sentado en el mismo cofre de especias en el que le había encontrado en el pasado, y Azib no parecía tener constancia del tiempo transcurrido. Luego los dos remaron hasta la galera anclada en el puerto, y Azib dio orden a los galeotes, y zarparon hacia el mar cereneriano que se funde con el cielo. Durante varios días se deslizaron sobre las ondulantes aguas hasta que al fin llegaron al horizonte, donde el mar se junta con el cielo, mas no se detuvo aquí la galera, sino que prosiguió flotando dócilmente por el cielo azul, entre jirones de nubes teñidos de rosa, y muy por debajo de la quilla, Curanes pudo divisar tierras y ríos insólitos, y ciudades de una belleza insuperable, que se extendían indolentes bajo un sol que parecía que no iba a ponerse nunca. Por fin, Azib le comunicó que el viaje tocaba a su fin, y que pronto accederían al puerto de Seranian, la ciudad de mármol rosa colgada de las nubes, que se yergue sobre la costa etérea donde el viento del oeste sopla hacia el cielo. Pero cuando empezaron a hacerse visibles las más altas torres esculpidas de la ciudad, se produjo un sonido en algún lugar del espacio,
y Kuranes despertó en su buhardilla de Londres. Después de aquello, Kuranes buscó en vano durante meses la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras celestiales, y aunque sus sueños le llevaron a muchos lugares espléndidos e ignotos, nadie supo decirle cómo encontrar Oth-Nargai más allá de los cerros tanarianos. Una noche sobrepasó volando unas montañas oscuras donde brillaban débiles y solitarias fogatas de campamento, muy separadas entre sí, y había extrañas manadas de reses peludas cuyas guías portaban tintineantes cencerros, y en la zona más agreste de aquel país montañoso, tan remoto que pocos hombres debían de haberlo visitado, descubrió una especie de murete terriblemente antiguo o calzada empedrada que zigzagueaba entre cordilleras y valles, y que resultaba demasiado gigantesco como para haber sido levantado por manos humanas, y de una longitud tan inconcebible que no se podía ver su principio ni su fin. Más allá del muro, en la gris claridad del alba, arribó a una tierra de exóticos jardines y cerezos, y cuando el sol se alzó en el horizonte, contempló tanta belleza de flores blancas y rojas, de verdes follajes y prados, de claras sendas, manantiales cristalinos, pequeños lagos azules, puentes esculpidos y pagodas de rojos tejados, que por un instante, henchido de felicidad, olvidó Celefais. Pero pronto volvió a recordarla al descender por una blanca senda que desembocaba en una pagoda de rojos tejados. Y si hubiera intentado preguntar a la gente del lugar, se habría dado cuenta de que allí no había nadie, solo los pájaros, las abejas y las mariposas. Otra noche, Kuranes subió por una pétrea escalera de caracol, húmeda e interminable, y llegó a la tronera de una torre que se abría sobre una vasta llanura y un río iluminado por la luna llena, y en la ciudad silenciosa que se extendía desde la ribera creyó distinguir algún detalle o característica que ya conocía de antes. Habría descendido y preguntado por el camino de Oth-Nargai, si la temible aurora no hubiese apuntado por un remoto lugar al otro lado del horizonte, revelando la ruina y antigüedad de la urbe, y la ponzoña del río poblado de cañaverales, y la tierra sembrada de muerte, tal y como siempre había estado desde que el rey Kinarazolis volviera de sus conquistas para encontrar la venganza de los dioses. Y así, Kuranes buscó infructuosamente la ciudad de Celefais y las galeras que surcaban los cielos rumbo a Seranian, y mientras tanto contemplaba un sinnúmero de maravillas, y en una ocasión consiguió escapar milagrosamente del indescriptible gran sacerdote, que oculta su rostro tras una máscara de seda amarilla, y vive completamente solo en un prehistórico monasterio de piedra en la gélida y desértica meseta de Leng. Con el devenir del tiempo, su impaciencia creció de tal modo que apenas pudo soportar los tristes intervalos del día, y empezó a consumir drogas con la intención de aumentar sus periodos de sueño. El hachís le ayudó mucho, y en una ocasión le transportó a una zona del espacio en la que no existen las formas, y unos gases luminosos estudian los secretos de la existencia. Y un gas violáceo
le dijo que esa parte del espacio se hallaba fuera de las fronteras de lo que él llamaba infinito. El gas nunca había oído hablar de planetas u organismos y definía a Kuranes como una simple existencia del infinito donde se mezclan materia, energía y gravitación. Kuranes estaba ahora realmente ansioso por volver a la ciudad cubierta de minaretes de Celefais y aumentó su dosis de droga, pero ya apenas le quedaba dinero y no podía comprar más drogas. Entonces, un día de verano, le echaron de la buhardilla y vagabundeó sin rumbo por las calles y cruzó un puente que daba a un lugar en el que las casas resultaban cada vez más vaporosas. Y fue allí donde se cumplieron sus anhelos, donde se topó con un cortejo de caballeros llegados de Celefais para trasladarle allí por siempre. Muy hermosos resultaban estos caballeros a lomos de sus corceles ruanos, e iban envueltos en relucientes armaduras con tabardos en los que habían bordado con hilo de oro extraños blasones, y eran tan numerosos que Kuranes casi los confundió con un ejército entero, mas el cabecilla le comunicó que habían sido enviados en su honor, pues era él quien había creado Oth-Nargai en sus sueños, motivo por el cual iba a ser nombrado, ahora y para siempre, su dios supremo. A continuación, entregaron a Kuranes un corcel y le situaron a la cabecera de la comitiva, y todos cabalgaron majestuosamente por las colinas de su rey, en dirección a la comarca en la que Kuranes y todos sus antepasados habían nacido. Era muy extraño, pero mientras cabalgaban parecían viajar en el tiempo, y cada vez que atravesaban un pueblo a la luz del crepúsculo veían a sus moradores y casas como Chaucer y sus antecesores les vieron, y a veces incluso se cruzaban con otros caballeros acompañados de sus respectivos séquitos. Al oscurecer, avivaron la marcha, y pronto empezaron a ascender cabalgando como si marcharan sobre el aire. Cuando empezó a clarear, llegaron a un pueblo que Kuranes había conocido lleno de vida durante su niñez, y dormido o muerto en sus sueños. Ahora rebosaba de vida, y los madrugadores aldeanos se inclinaban al paso de los jinetes que, entre el resonar de los cascos, desaparecían calle abajo, tras una rotonda que termina en el abismo de los sueños. Kuranes ya había frecuentado aquel abismo, mas solo por las noches, y se preguntaba cómo sería bajo la luz del día, así que miró con ansiedad mientras la columna se aproximaba al borde. En cuanto empezaron a galopar cuesta arriba en dirección al precipicio, un resplandor dorado llegó de algún lugar de oriente y nubló toda la escena con sus deslumbrantes rayos. El abismo era un caos hirviente de cerúleo y rosáceo esplendor, y unas voces invisibles cantaban exultantes mientras la corte de caballeros saltaban al vacío y descendían flotando gentilmente entre nubes coloreadas y plateados resplandores. Los jinetes seguían flotando eternamente, y sus corceles pateaban el éter como si galopasen sobre doradas arenas, y entonces los centelleantes vapores se retiraron dejando al descubierto un fulgor aún más grande, el fulgor de la ciudad de Celefais, y más allá sus costas y el pico nevado que domina el mar, y las galeras de vivos colores que zarpan del puerto con rumbo a tierras lejanas donde el mar se funde con el cielo. Y Kuranes reinó por siempre en Oth-Nargai,
y en todos los países vecinos del sueño, y alternó su corte entre Celefais y Seranian, la ciudad colgada en las nubes. Aún reina allí, y reinará feliz para siempre, aunque al pie de los acantilados de Innsmouth, las corrientes del canal jugaban burlonas con el cuerpo de un vagabundo que había atravesado el pueblo semidesierto al amanecer. Jugaban burlonas y lo lanzaban contra las rocas, junto a las Trevor Towers invadidas por la hiedra, donde un millonario notablemente obeso y especialmente insolente, dedicado al negocio de la cerveza, disfruta de un entorno comprado a una nobleza extinguida.